Nuestro invitado de hoy ha entendido como pocos la dimensión de las transformaciones que se están produciendo en nuestro país y en particular en la Comunidad Valenciana. Doctor en Derecho, profesor e inspector de trabajo, en sus textos ha analizado temas como la dramática situación de las pensiones y del trabajo en España, la viabilidad de la actual Unión Europea o la necesidad de que en España se articule un proceso constituyente. En otra vuelta de tuerca, Héctor Illueca. Héctor Illueca, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Pues muchas gracias, un placer estar aquí. Tú eres inspector de trabajo. ¿Eso qué es? Yo lo conozco bien porque sabes que mi padre es inspector de trabajo también, pero para la gente que nos está viendo, ¿qué es lo que hace un inspector de trabajo y por qué te decidiste a opositar inspección? Bueno, un inspector de trabajo lo que hace fundamentalmente es intentar poner un poco de orden en un mundo en el que es muy difícil que haya orden, porque básicamente hay dos sujetos que se pasan el día dándose tortas, ¿no? Que son el empresario y el trabajador. De alguna manera, lo que trata el ordenamiento laboral es de que ese conflicto inherente a las relaciones laborales se canalice por cauces socialmente tolerables y, en definitiva, el inspector lo que hace pues, es verificar como autoridad pública el cumplimiento de la normativa laboral. Ese es nuestro trabajo. ¿Por qué lo elegí? Bueno, me gustaba mucho el derecho del trabajo cuando estudiaba Derecho, y el mundo de las relaciones laborales ha sido una pasión para mí y bueno, le he dedicado mi vida, ¿no? ¿En qué medida, porque eres doctor en Derecho también, el derecho es un instrumento de transformación? Yo creo que es un instrumento de transformación muy importante porque de alguna manera es el que hace posible que los derechos y los intereses al final se institucionalicen, se solidifiquen y se transformen en cuestiones reales que permiten hacer avanzar la sociedad. Tiene muchas limitaciones, tampoco debe de ocultarse, porque al final lo que tiene el derecho detrás siempre son fuerzas sociales y eso hace que efectivamente, pues, dependiendo de esas correlaciones de fuerzas, tenga muchas limitaciones. Pero no obstante, yo creo que es un instrumento muy importante de transformación, pero sobre todo una cosa, es un instrumento reversible. Los avances y las conquistas, igual que se logran, pueden verse laminados en menos de tiempo del que pensamos. Hay una dinámica contradictoria en el derecho que a mí me fascina. Es como, por una parte puedes decir, el derecho es la voluntad racionalizada de los vencedores, y hay una parte de verdad en eso, digamos, como cristalización de una correlación de fuerzas en las que alguien tiene más fuerza que otro. Pero al mismo tiempo, alguna vez he contado la parábola esta del molinero prusiano que se enfrenta al emperador, es también casi el único instrumento que tienen los que no tienen poder, o sea, los que no tienen dinero, los que, digamos, no tienen esos elementos de poder que te pueden permitir incluso transgredir el derecho. En realidad lo único que les queda es el derecho. Se supone que de alguna manera el derecho laboral es el derecho de los trabajadores frente al empresario antes que otra cosa. Claro, yo creo que el derecho sobre todo es una síntesis política, ¿no? Yo no lo calificaría solo como un instrumento de los vencedores, es más bien una especie de condensación de intereses que están siempre en pugna. Esto se aprecia muy bien y se lo explico siempre a mis alumnos viendo los preceptos del Estatuto de los Trabajadores. Cualquier artículo del Estatuto de los Trabajadores es una síntesis entre intereses contradictorios. Por un lado, establece límites a la jornada de trabajo, por ejemplo, pero enseguida abre la puerta a una cierta flexibilización, digamos, para satisfacer demandas empresariales. Bueno, pues esto pasa en prácticamente todos los artículos. Hay siempre un equilibrio muy delicado y que se escore a un lado o a otro depende siempre de correlaciones de fuerzas, pero es algo más que un instrumento de los vencedores, es una síntesis política donde se van sedimentando procesos sociales y el derecho laboral precisamente es un buen ejemplo de esto, ¿no? Es un instrumento que de alguna manera reequilibra posiciones que son muy desiguales. Hay una parte siempre en el contrato de trabajo, en la relación laboral entre empresario y trabajador, que tiene poder social, que es el empresario, que tiene poder económico, y hay otra parte que está completamente desprovista de poder social. Si no existiera el derecho, esa relación tan desequilibrada acabaría provocando
que la vida para los trabajadores fuera un verdadero infierno, como de hecho sucedía en los albores de la Revolución Industrial en el siglo XIX, y es precisamente esas condiciones de vida y de trabajo y ese movimiento obrero organizado el que pone en pie o ayuda a poner en pie lo que hoy conocemos como el derecho del trabajo, ¿no? Hay una noción que sobre todo ha desarrollado en los últimos tiempos David Harvey, que es una noción claramente marxiana, acumulación por desposesión, que en algunos de tus escritos, digamos, aplicas para entender lo que ha pasado en España y también de alguna manera en la Comunidad Valenciana en los últimos tiempos. ¿Cómo se traduciría, digamos, a la provincia española y en particular a la realidad valenciana esa noción con la que Harvey ha descrito, digamos, los últimos decenios del neoliberalismo? Ahí hay un concepto previo que tú hilabas muy bien, que es el concepto de acumulación primitiva de Marx, ¿no? Del que parte Harvey, que viene a ser algo así como una posibilidad de acumulación capitalista que no tiene que ver con la extracción de plusvalía, sino directamente con el robo, con el saqueo, incluso con la violencia. La cuestión es que Marx esta posibilidad de acumulación la circunscribía en el Capital a lo que era el momento originario, ¿no?, de constitución del capitalismo. Él lo llamaba acumulación originaria. Yo creo que la gran aportación de Harvey está precisamente en señalar que este modelo de acumulación no se limita solo al momento originario del capitalismo, sino que se reproduce sistemáticamente y de modo muy específico cuando se produce una situación de crisis como la que estamos atravesando. Por eso lo llama acumulación por desposesión, que fundamentalmente es acumular capital no a base digámoslo así, de la explotación y la expropiación de plusvalía, sino a base del saqueo, del robo y de la violencia. Es la privatización de activos, es la mercantilización de las relaciones laborales. Claro, estos años son un ejemplo magnífico de todo eso, ¿no? Una situación en la que de alguna manera el poder financiero sirve de palanca para ir expropiando derechos sociales, activos públicos de todo tipo, y el Estado, con su monopolio del poder y la violencia, sirve un poco de brazo ejecutor. En España hemos vivido un proceso, yo creo, muy claro de acumulación por desposesión en todos los países del sur de Europa, y dentro de España yo creo que Valencia se ajusta muy bien a esta idea. Fíjate una cosa, en Valencia, cuando uno repara en los datos macro, percibe una situación con mucha claridad, ¿no? Si hablamos de paro, inmediatamente después de Andalucía, de Extremadura, de Murcia, de las zonas o de los territorios más del sur de la península, está Valencia, ¿no?, en quinto lugar, si no me equivoco. Si hablamos de temporalidad, exactamente lo mismo. Si hablamos de brecha salarial, el otro día veía un informe de los técnicos de Hacienda, está alrededor del 35%. ¿Qué quiere decir todo esto? Que ese proceso de acumulación por desposesión, de expropiación en definitiva, y de proletarización de poblaciones laborales completas, en Valencia está provocando una transición al subdesarrollo muy acelerada. Es un territorio que está en transición, pero en transición hacia el subdesarrollo, con datos más propios de zonas que históricamente pues, hemos podido considerar que tenían esta situación más debilitada desde el punto de vista económico, social, etc. Así que, desde luego, me parece un concepto que es un instrumento muy útil para poder comprender la realidad que estamos viviendo. Otra de las nociones que manejas es la liberalización de servicios como fenómeno derivado de la propia acumulación por desposesión versus lo que tendría que ser una política de cambio en el sentido de remunicipalización de buena parte de los servicios públicos. Esto en Valencia y en el conjunto de España, ¿cómo se expresa? Ha habido, yo creo que, unas décadas donde la tendencia a la externalización de los servicios públicos, a la liberalización de los servicios públicos, ha sido muy fuerte. Y alrededor de esta externalización es muy importante subrayarlo, porque nos ayuda a entender mucho lo que ha pasado en Valencia a lo largo de estos años. Alrededor de esta externalización lo que se ha ido construyendo es una hegemonía social. La externalización masiva de servicios públicos, además de ser un instrumento para parasitar al Estado, al poder público, también fideliza indiscutiblemente a segmentos importantes de la población trabajadora. Muchas familias dependen de la educación privada, de la sanidad privada, de los servicios municipales privados. Se construye alrededor de eso una hegemonía social sobre la base de intereses materiales, y esa tendencia ha sido muy fuerte. ¿Qué está pasando en la actualidad?
Bueno, pues están pasando varias cosas que hacen pensar que esto podría estar en cuestión. Para empezar, desde el punto de vista técnico y científico, muchísimos informes que señalan que los servicios públicos son mejores en términos de eficacia, de calidad y de precio cuando se gestionan por parte de la Administración que cuando lo hacen empresas privadas. Informes, por ejemplo, del Tribunal de Cuentas estos años que han alarmado a la población porque señalan importantes sobrecostes en los servicios públicos privatizados. Y por qué no decirlo también, pues la victoria electoral de candidaturas populares que de alguna manera llevaban en sus programas a nivel municipal la remunicipalización de servicios públicos y que hacen pensar que esta tendencia podría estar en cuestión y, lo que es más importante, que esa hegemonía social construida alrededor del neoliberalismo, que no es solo una ideología, podría estar agrietándose. Ahí digamos que uno de los grandes desafíos, nosotros reflexionábamos mucho diciendo, bueno, una de las grandes capacidades del neoliberalismo es constitucionalizar en las estructuras sociales, digamos, sus transformaciones, con constituciones materiales o incluso a veces con constituciones formales. ¿Cómo se le puede dar la vuelta a ese proceso? Es decir, ¿cómo las políticas de cambio pueden de alguna manera, digamos, tratar de hacerse irreversibles, como, digamos, cuando han gobernado, pues sobre todo el Partido Popular, se han esforzado y en muchos casos han logrado hacer irreversibles algunas de sus transformaciones estructurales? ¿Cómo se le puede dar la vuelta a esa dinámica? Fíjate, hay un autor que tú citas habitualmente, que se llama Perry Anderson, que en los años 90 publicó un artículo magnífico que se titulaba Lecciones del neoliberalismo. Yo creo que en eso el neoliberalismo nos ha dado una lección y creo que efectivamente la posibilidad de avances favorables a los sectores populares pasa inevitablemente por la constitucionalización de los instrumentos fundamentales para evitar lo que ha pasado, que es que al final todo el andamiaje del estado del bienestar ha demostrado ser muy débil cuando ha llegado la ola neoliberal con la crisis. Voy a ponerte un ejemplo. Ahora se habla mucho de las pensiones públicas. Se están poniendo en cuestión desde diversos ámbitos la viabilidad del sistema de pensiones y se defienden incluso nuevos recortes. Bueno, yo creo que una posible solución desde el punto de vista de los intereses de las grandes mayorías sociales sería precisamente, por ejemplo, constitucionalizar que el Estado se haga cargo de los déficits en los que pueda incurrir el sistema de seguridad social, elevarlo al máximo rango y situarlo como un elemento fundamental para la convivencia que garantice prestaciones suficientes a las personas en el estado de necesidad de la jubilación, ¿no? Bueno, pues esto que digo para la jubilación yo creo que podría extenderse también a otros ámbitos, como el derecho al trabajo, el derecho a la educación, etcétera. Tratar de alguna manera de constitucionalizar un nuevo proyecto de país favorable a los sectores populares y no lo que tenemos ahora, que acaba siendo favorable a unos pocos. Claro, una de las, de esas dinámicas estructurales que señalas en algunos de tus artículos es la precariedad. O sea, cómo la precariedad laboral se ha convertido, digamos, en una suerte de realidad que incluso algunas élites empresariales dicen que forman parte de una nueva realidad del siglo XXI y que hay que vivir con eso. Digamos, ¿cómo afecta la precariedad no solo, digamos, a las condiciones de la fuerza de trabajo, sino incluso a su forma de organización? Porque probablemente el sindicalismo en nuestro país no esté en su mejor momento. Claro, esto hay una película que a mí me gusta muchísimo, de Sidney Pollack, que es Danzad, danzad malditos, que lo metaforiza con una brillantez tremenda, ¿no? Es una película en la que un ejército de perdedores en los años 30 tiene que bailar continuamente para solaz y recreo de los ricos a cambio de 3 comidas al día y con la posibilidad de ganar $1000 como premio para los que más aguanten, ¿no? Fíjate que a lo largo de la película los protagonistas en algunos momentos miran la salida, pero no son capaces de avanzar hacia la salida. ¿Qué pasa? Que en el fondo la precariedad laboral, además de ser un instrumento, lógicamente, para explotar a la gente, y específicamente a los jóvenes, a las mujeres, a los inmigrantes, es también un instrumento de control y de dominación social. El problema de la precariedad laboral es que acaba atenazando a la población trabajadora. Primero, a los que la sufren de manera directa, porque su principal preocupación es poner un plato en la mesa cada día para que puedan comer las familias. Pero fíjate que la precariedad laboral manda un aviso a los que no la están sufriendo, un aviso de que su situación es vulnerable,
es una amenaza que se cierne sobre los trabajadores indefinidos, incluso sobre los funcionarios públicos, hoy ya. Por lo tanto, acaba convirtiéndose en un instrumento de dominación social poderosísimo, sin el cual no se explica lo que ha pasado con los sindicatos, cómo es posible que estas grandes transformaciones que se están produciendo al socaire de la crisis se estén produciendo prácticamente sin conflicto social. Hay una sociedad atenazada por el miedo y la precariedad laboral es un instrumento fundamental, y el paro para organizar el conflicto que se está produciendo en el sur de Europa. ¿En qué medida, digamos, propuestas como la renta básica o las fórmulas de renta garantizada o el propio trabajo garantizado, digamos, podrían contribuir, digamos, a limitar los efectos de la precariedad y a mejorar la capacidad de negociación de los trabajadores en la medida en que representarían un freno a ese vacío, digamos, el vacío y la amenaza de la pobreza que se convierte efectivamente en un elemento de control social absoluto? Son todos instrumentos desmercantilizadores y en ese sentido atacan directamente la raíz del problema. Si a una persona se le ofrece trabajo en el sector público con unas condiciones salariales, de seguridad y salud, laborales en general, vamos a decir dignas, es lógico pensar que esa persona estará en condiciones de rechazar trabajos precarios que no reúnan las condiciones mínimas, y lo mismo pasa con la renta básica o con la renta garantizada. De alguna manera otorga autonomía e independencia civil a las personas y hacen posible pensar que la erradicación de la precariedad laboral es un objetivo conseguible, y desde luego en ese sentido yo creo que cualquier proyecto de cambio que pretenda un reequilibrio de la economía a favor de las clases populares en este país tiene que situar como objetivo directo e inmediato de sus políticas erradicar la precariedad laboral que está poniendo en una situación muy complicada a millones de trabajadores. Antes hablabas de pensiones. Yo creo que ese es uno de los grandes temas y que además probablemente afecten a uno de los sectores, digamos, más importantes en términos políticos en sociedades con una pirámide de población como la nuestra, como son en este caso los pensionistas. ¿En qué medida, si sigue como hasta ahora, el sistema de pensiones es viable? Yo creo que lo que está pasando en la actualidad es que algunas de las cosas que se pactaron hace muchos años, y en concreto los pactos de Toledo, empiezan a dar muestras de agotamiento, ¿no? Entre otras cosas porque el sistema de pensiones tiene su principal fuente de ingresos en las cotizaciones sociales y estas se han hundido, y eso hace que aparezcan tensiones financieras en la seguridad social. Permíteme que haga un paréntesis. Las cotizaciones sociales no se han hundido por casualidad. Se han hundido porque ha habido una reforma laboral que ha hundido los salarios, porque hay una política de represión salarial que ha desarticulado la negociación colectiva, que ha debilitado a los sindicatos y que está provocando una caída salarial sin precedentes en la historia reciente del país. Claro, si caen los salarios, caen las cotizaciones sociales y aparecen las tensiones financieras. ¿Es motivo eso de alarma? ¿Está en cuestión la viabilidad del sistema de pensiones? Yo creo que no. Yo creo que sería el momento de que las fuerzas sociales y políticas, el tejido social del país, volviera a sentarse y diera vida a un nuevo pacto que garantizase pensiones dignas a los trabajadores jubilados. Si hay alarma es porque la gente no se fía, porque ha vivido una legislatura en la que el gobierno se ha dedicado a recortar las pensiones y la gente tiene la mosca en la oreja. Pero motivo de alarma no debería haberlo si hubiera una clase política responsable que fuera capaz de decir, bueno, si las cotizaciones no bastan, vamos a buscar vías de financiación alternativas, o bien incrementar las cotizaciones, o bien suprimir bonificaciones, o incluso, como pasa en otros países de nuestro entorno, por la vía de la política fiscal y mediante impuestos, garantizar siempre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Hay un tema en este ámbito que es muy importante. No puede haber pensiones dignas si no hay empleo decente. Esto es algo que la sociedad tiene que entender, porque al final un sistema de pensiones es siempre un cierto compromiso entre generaciones. Implica garantizar un empleo decente a los trabajadores jóvenes y pensiones dignas a los trabajadores retirados. Y por lo tanto hay ahí siempre un cierto compromiso. Ese compromiso hoy se está rompiendo y la brecha generacional tiene también mucho que ver con esto. ¿De qué creo que sería el momento? De un nuevo acuerdo entre generaciones, de un nuevo pacto constituyente que diera vida a un consenso nuevo que fuese precisamente en esta línea. Pero no puede haber lo uno sin lo otro, ni lo otro sin lo uno. Empleo decente y pensiones dignas van estrechamente unidos.
Hay, digamos, una realidad que de alguna manera enmarca todas estas cosas de las que hablamos, que enmarca el trabajo, que enmarca las pensiones, que enmarca, digamos, las condiciones de precariedad, que es el proyecto político de la Unión Europea. ¿Cómo valoras, digamos, el estado de lo que representa la Unión Europea en estos momentos? La Unión Europea yo creo que está en una situación de crisis que tiene mucho que ver con lo que es el propio diseño institucional de la construcción europea. Al final, lo que estamos viendo hoy es un diseño que ha acabado fracturando el continente en un centro exportador, nucleado fundamentalmente alrededor de Alemania, que va acumulando excedentes comerciales y que va absorbiendo la industria a costa de una periferia que bueno, va acumulando déficits comerciales, que se va desindustrializando y que inicia lo que comentábamos antes, procesos lentos pero inexorables de transición hacia el subdesarrollo. Este es el problema, yo creo que central de un proceso de construcción europea y específicamente de una moneda única, que de alguna manera convierte Europa en un coto, en un territorio de caza alemán. Detrás de todo eso, al final, lo que hay son los intereses de una potencia exportadora que además vienen de muy lejos, de acabar, digamos, controlando una especie de Lebensraum que hace posible un modelo de crecimiento en el país a costa de sus compañeros de moneda y que fundamentalmente se resume en empobrecer a tus vecinos para seguir creciendo. Yo creo que esta es la idea central y eso es lo que ahora está provocando una fractura tremenda en Europa, ¿no? El espacio vital que mata a los demás, por ejemplo, a través de la deuda. Es otro de los temas que tratas en tus escritos. La deuda en los países del sur de Europa casi como un elemento constitucionalizado en la práctica, en la propia dinámica de funcionamiento de la Unión, y que cuesta mucho que haya dirigentes políticos en los países del sur que digan, bueno, ya está bien. Evidentemente, porque además forma parte de la propia estructura de funcionamiento digamos, de la zona euro, en el sentido de que los países que acumulan déficits comerciales tienen que financiar esos déficits. ¿Y cómo se financian? A base de transferencias digamos, de los excedentes comerciales de los países del centro, que los van canalizando vía préstamos a los países del sur de Europa, que se van endeudando y cada vez más endeudados y acaban atrapados en una especie de trampa que acaba siendo el instrumento para lo que decíamos al principio, la acumulación por desposesión. Acaban atrapados en la deuda y cuando no pueden más, cuando los mercados financieros les niegan toda posibilidad de seguir financiándose, entonces llega el plan de ajuste, ¿no? Entonces llegan las condiciones draconianas que han obligado a estos países, yo creo que de una manera humillante y tremenda, que no se recordaba en Europa desde hacía muchísimo tiempo, a desmantelar su estado del bienestar, a desmantelar sus modelos democráticos de relaciones laborales, como es el caso de España, el caso de Grecia o el caso de Portugal. Y ahí hay lo que se llama una trampa de la deuda que tiene consecuencias tremendas, ¿no? Hay, digamos, una palabra que emerge de este debate y que es enormemente compleja en el momento actual, que es la palabra soberanía. Porque hablar de soberanía no solamente es hablar de los instrumentos tradicionales propios del Estado, sino que eso también tiene, digamos, una dinámica hacia adentro, que tiene que ver con el papel de los ayuntamientos, que tiene que ver, sobre todo en estados plurinacionales como el nuestro, con niveles de descentralización, pero que se enfrenta, y esto es un debate permanente con un amigo común, con Manolo Monereo, con la existencia permanente e incluso la vuelta de la geopolítica. Es decir, ¿cómo se puede imaginar la recuperación soberana, digamos, en territorios complejos, al tiempo que los proyectos, digamos, geopolíticos que implican de alguna manera una suerte de asociación posnacional? Esto supone pensar quizá en otro modelo de Europa diferente con, digamos, los espacios de toma de decisión democrática. ¿Cómo se puede pensar el Estado en toda su complejidad, digamos, atrapado en la contradicción de la recuperación de la soberanía popular con realidades geopolíticas que siempre han existido y que además siempre vuelven más en un contexto como el actual, en el que bueno, pues Donald Trump manda en Estados Unidos y en el que Rusia lleva un tiempo levantando la mano y diciendo yo formo parte de la realidad internacional con tanta fuerza como durante el siglo XX. Aquí hay un dato que es fundamental, yo creo, desde el punto de vista geopolítico, en lo que sería un poco la gramática de la geopolítica, que es lo que ahora está volviendo a emerger, ¿no? Y es que, al final, los actores fundamentales de la política mundial
han sido y son los Estados. Y esto es algo que la ideología de la globalización ha tratado siempre de esconder, pero yo creo que es una verdad inapelable que incluso en los momentos más álgidos de la globalización, cuando uno rascaba un poco, se la encontraba, ¿no? Por ejemplo, se decía, no, es que ahora se desplaza el poder a los ámbitos supranacionales con instituciones como la Unión Europea. Bueno, sí, pero detrás está Alemania, detrás había un Estado que garantizaba. Claro. Quiero decir que eso es un poco lo que está volviendo ahora, ¿no? Y en ese aspecto la cuestión de la soberanía es central. Yo creo que no es posible pensar hoy un proyecto alternativo si no es en clave de recuperación de la soberanía política, económica y social de los Estados. Pero enseguida hay que añadir, ¿y qué significa eso? Bueno, pues algo tan sencillo como derecho a decidir. Efectivamente, derecho a decidir, en primer lugar, si apostamos por un proceso constituyente, si defendemos la necesidad de un nuevo pacto de convivencia, bueno, pues habrá que decidir quiénes quieren estar. Esta sería la primera cuestión. Pero inmediatamente hay que añadir no solo eso, derecho a decidir qué nivel de derechos sociales queremos para nuestro país, qué tipo de inserción en el mercado mundial queremos para nuestro país. En definitiva, bueno, pues un derecho a decidir por parte de la ciudadanía qué tipo de modelo social, económico y político quieren para su país y para su convivencia. Hay un elemento que también tratas mucho, que me interesa particularmente, que es, digamos, lo que respondería a un diagnóstico que yo creo que se ha extendido mucho, sobre todo desde que existimos nosotros, que es la crisis de régimen. Digamos, la crisis de un sistema político y en particular de su sistema de partidos, pero también, digamos, una crisis de sus élites económicas, lo que últimamente llamamos trama, que tiene que ver fundamentalmente con que termina su proyecto de país. En este libro de Rubén Juste habla de alguna manera de cómo se ha articulado el poder en España y siempre articulado en torno a proyectos de país concretos. Digamos, el modelo del Partido Socialista con Solchaga y sus hombres que venían del Banco de España, digamos, un proyecto que tiene que ver con el surgimiento de unas nuevas clases medias en nuestro país, al menos aspiracionalmente como clases medias. El modelo de José María Aznar, que recupera de alguna manera esa idea que Fraga tuvo, pero que no pudo hacer suya nunca, de ese tipo de clases medias que se vinculaban al franquismo sociológico y que Aznar construye muy bien con la idea de su centro reformista y, digamos, un poder que tiene que ver con la financiarización de la economía, con la colocación de sus hombres en Bankia y con el poder de las cajas de ahorros y con la construcción de un, digamos, imperio mediático propio, digamos, para compensar lo que representaba el Grupo Prisa. Bueno, todo eso de alguna manera se empieza a venir abajo con la crisis económica y con la llegada masiva de fondos de inversión extranjeros, que son los que están comprando pues buena parte del tejido empresarial que quedaba en este país, ya casi todo en manos privadas después de privatizaciones y liberalizaciones. Y ahí tú señalas un elemento que es el proceso constituyente, que yo creo que es una cosa que la gente no entiende bien, o sea, que parecería que es un término asociado al derecho constitucional o un término asociado a, digamos, a juristas o a los que siempre hemos sido frikis de los procesos constituyentes en otros países, pero que tiene seguramente que ver con, bueno, pues mire usted, nosotros tenemos un proyecto de país distinto en lo social, tenemos un proyecto de país nuevo en lo que se refiere a lo territorial, comprendiendo la plurinacionalidad. Digamos, ¿qué entiendes tú por proceso constituyente como respuesta política a una situación de crisis, no solo del sistema de partidos, sino del proyecto de país de los actores tradicionales y las élites? Yo creo que sobre todo hay que hacer hincapié en una cosa, y es que la alternativa real de la situación en la que está el país no es, como se dice a veces, entre la Constitución de 1978 y los que defendemos un proceso constituyente o una nueva Constitución o una nueva síntesis política. Yo creo que esa no es la alternativa real. De alguna manera el proceso constituyente está ya abierto y el país está en transición hacia una nueva síntesis política. La alternativa real es si eso se va a traducir en una regresión y en una involución democrática, social en España, o si por contra seremos capaces de avanzar hacia un nuevo pacto, hacia un nuevo consenso social de progreso y más democrático y equilibrado. Yo creo que eso es lo que sitúa el debate real en el que estamos. ¿Qué quiero decir? Que
al final, la Constitución del 78 y eso que se llama el régimen del 78 era un equilibrio entre fuerzas muy diversas, entre otras, y la que de alguna manera dirigía el proceso, que era de transición, aquella vieja oligarquía franquista, de la que habla también Rubén Juste en su libro, ¿no? Pero sobre todo era también una promesa para las clases populares de este país. Y era una promesa real, que nuestros padres vivieron. Claro, la extensión de los servicios exactamente, públicos, sus hijos van a la universidad. Una posibilidad claro real de mejora individual y de las posiciones políticas colectivas de las clases populares en el país. Esto no era un mito, esto era algo real. Eso y la Unión Europea como proyecto asociado a la prosperidad. Evidentemente. Estas tonterías que decía, no, la identidad de los europeos, identidad leches. Es que, claro, o sea, si a los griegos, a los españoles y a los portugueses les dices que van a vivir parecido a los franceses o a los alemanes, pues claro que eso atrae. Además, fíjate que todos estos países vivieron esos procesos como una especie de ilusión colectiva. Claro, hemos superado el atraso. Venían de dictaduras, todos ellos venían de dictaduras, y de alguna manera Europa era una promesa que sintetizaba todo esto, ¿no? Claro, el problema viene cuando aparece la crisis y todos esos consensos empiezan a hacer aguas por todos los sitios, empiezan a multiplicarse las demandas sociales, cada vez más insatisfechas, y de alguna manera lo que era una promesa acaba convirtiéndose en una pesadilla. Y yo creo que ese es el punto en el que nos encontramos ahora. Y es en ese sentido que yo a veces hablo, o Manolo y yo hablamos del proceso constituyente, no tanto como una alternativa a la Constitución del 78, sino como una manera de discutir del debate real que se está produciendo en el país, que es o bien una involución democrática que está en marcha y cada día más avanzada, o la posibilidad de avanzar hacia un modelo más democrático, sostenible y equilibrado desde el punto de vista social. Hay unas experiencias que ya tienen 2 años de desarrollo y que de alguna manera son un examen para nosotros, que son las experiencias de los ayuntamientos del cambio y, en el caso de la Comunidad Valenciana, digamos, del Pacto del Botànic, digamos, como una experiencia singular en nuestro país. ¿Cómo valoras, además, como valenciano, esas experiencias, por una parte de los ayuntamientos, por otra parte del Gobierno de la Comunidad Valenciana, digamos, como posibilidad, dentro de límites competenciales enormes y de límites presupuestarios enormes, no digamos en la Comunidad Valenciana, pero como posibilidad de gobernar de otra manera y de, digamos, sentar las bases de un estilo que quizá pudiera funcionar también a nivel estatal? Hombre, yo creo que la primera valoración, sobre todo en el caso de las victorias de candidaturas municipalistas, es positiva porque efectivamente han demostrado que se puede gobernar de otra manera y están en muchos casos consiguiendo resultados tangibles que no tienen nada que ver con el punto de partida del que venimos, ¿no? En el caso del Gobierno de la Comunidad Valenciana, yo creo que fue muy positivo acabar con la hegemonía del Partido Popular desde el punto de vista electoral. Aquello se tenía que terminar porque habíamos tocado fondo, no solo desde el punto de vista social, en el sentido que comentábamos antes, sino incluso desde el punto de vista moral, una degradación verdaderamente insoportable para muchísimas personas. Y en ese aspecto fue positivo. Hoy yo creo que no es fácil de calificar la situación de la Comunidad Valenciana. Creo que hay una cierta ambigüedad. Es difícil de definir. ¿Por qué? Porque fíjate que ese gobierno está presidido por Ximo Puig, que fue uno de los instrumentos fundamentales para defenestrar a Pedro Sánchez en su partido y que hace apenas unos días ha salido públicamente diciendo que él va a defender la candidatura de Susana Díaz. Tú hablabas hace un momento de la trama. Bueno, pues eso es precisamente la trama. Ahí está metida la clase política, el poder mediático, el poder económico. Y el presidente de la Generalitat ha exhibido sin pudor su lealtad a este núcleo de intereses. Pero, por otra parte, tienes otros actores, como es el caso de Compromís, que está participando del gobierno, como es el caso de Podemos, que le da soporte parlamentario, que no están, evidentemente, en esas posiciones. Y eso lo que define es una situación ambigua desde el punto de vista de la brecha de la que hablábamos antes a nivel general. Es decir, si tú me dices, en la dicotomía, ¿no?, entre ruptura y restauración que atraviesa ahora mismo la política española, ¿cómo calificas al gobierno valenciano? Es difícil, es una situación ambigua. Yo creo que se va a definir.
que se va a definir en los próximos tengo dudas. tiempos. ¿Y los ayuntamientos? En los ayuntamientos es distinto, porque ahí sí que hay experiencias muy valiosas, en Barcelona, en Madrid, en Valencia. Si tuviera que poner algún pero, quizá falta un poquito de valentía a la hora de abordar esto que hablábamos antes, la remunicipalización de los servicios públicos. Es verdad que hay obstáculos, no es fácil, es un proceso muy contradictorio, porque no hay que olvidar que detrás de esa externalización masiva hay intereses creados y de alguna manera subordina a sectores importantes de la población trabajadora. Pero yo creo que en algunos casos se podía haber ido un poquito más allá y es posible que todavía se haga, pero desde luego es una experiencia extraordinaria. Estos gobiernos han cambiado muchísimas cosas, qué duda cabe. Hay un par de excursus que quería hacer contigo sobre dos temas sobre los que sé que controlas y que a mí me fascinan. El primero es el Papa Francisco. Te has hecho, digamos casi por curiosidad, un especialista en el Papa Francisco. ¿Qué es lo que te atrae de esta figura? Siempre digo un dato que mucha gente no conoce y que resulta verdaderamente sorprendente. Y es que Francisco es el primer papa no europeo desde Gregorio III, cuyo pontificado fue en el siglo VIII, que ha llovido desde entonces. ¿Qué quiero decir con esto? Que Francisco es una señal, es un síntoma de un mundo que está en transición. Yo creo que estamos viviendo una época en la que asistimos a un desplazamiento del poder económico, político y militar a nivel mundial, desde eso que antes se llamaba Occidente hacia eso que ahora se llama o antes se llamaba Oriente y que está emergiendo en el corazón de la economía mundial. Hablamos de grandes países continentes como China, como India, hablamos también de los procesos que se viven en América Latina. Francisco no es ya un hombre de este mundo, de Occidente, de este mundo nuestro. Es un hombre de otro mundo que de alguna manera tiene un papel protagónico en el siglo XXI y es una figura clave para entender la forma que está adoptando el siglo XXI. En ese aspecto a mí me parece una figura fascinante y a mí me empezó a interesar sobre todo a raíz de los posicionamientos tan valientes que adoptó en algunos temas internacionales de gran importancia, como por ejemplo atreverse a abrir una sede diplomática en Palestina, ¿no? Que le ganó la crítica feroz, pero también las amenazas del Estado de Israel, que cuando amenaza no es poca cosa, o la posición que adoptó en 2013 sobre el conflicto de Siria. Todo eso a mí ya me hizo pensar que estábamos delante de algo que valía la pena por lo menos estudiar. Empecé a leer sus textos y me he encontrado con un pensador que va a marcar el siglo XXI y que está diciendo cosas tremendas desde el punto de vista de la crisis ecológica o desde el punto de vista de la crítica al neoliberalismo y a las estructuras de poder imperantes, ¿no? Otra de los temas, ya el último antes de pasar al cuestionario que quería tocar contigo y que hasta hace un rato desconocía de tu fascinación, es el baloncesto. Yo no sabía no solo que te gustaba mucho, sino que habías jugado mucho y muy en serio al baloncesto. Cuéntame esto. Bueno, yo empecé jugando en el pueblo donde vivíamos, de jovencito, de muy jovencito. Me gustaba mucho, le dediqué muchas horas y luego ya en Valencia, pues ahí prácticamente hasta que acabé la carrera, pues sí, jugué mucho, le dediqué muchas horas, me gustaba mucho y además era un gran aficionado, no solo jugaba, sino que me encantaba y bueno, todavía tengo por casa las colecciones de gigantes del básquet de aquella época, me lo compraba todas las semanas y para mí aquello era el acontecimiento de la semana. Como somos prácticamente de la misma generación, ¿cuáles eran tus jugadores de referencia en tu infancia? Porque sospecho que vamos a coincidir. Pues había, yo diría, dos, y sé que cuando lo diga a lo mejor pensarán que es un sacrilegio, que es injusto, pero yo digo la verdad. Para mí mi referencia siempre fue Epi, siempre. Y si tuviera que citar a un segundo, el americano que jugó con él en el Barça, Audi Norris, fue tremendo, sí, para mí, me gustaba muchísimo. ¿Y un entrenador? Aito García Reneses. Yo creo que él iba por delante, ¿no? Estamos llegando al final. Te voy a hacer lo primero un test rápido. Yo te digo palabras y tienes que definirlas en 4 o 5 frases como mucho. ¿Qué es la trama? Es una urdimbre de intereses de la que participa el poder económico, una clase política corrupta, el poder mediático, que es capaz
de secuestrar al Estado y usarlo en su beneficio en perjuicio de la inmensa mayoría de la población. ¿Qué es República? Es un proyecto de futuro colectivo, una sociedad de hombres y mujeres libres que deciden colectivamente su futuro y lo hacen con esperanza, pero también con memoria. Empresariado patriótico. Es un colectivo que hace mucha falta en el país porque es fundamental entender que solo podremos revertir esa transición al subdesarrollo de la que hemos hablado transitando de la economía especulativa y del ladrillo a un modelo de economía real, industrial, muy diferente, con empresarios que sean capaces de ponerlo en marcha. ¿Qué es lumpenoligarquía? Son élites, este es un concepto que se usaba mucho en América para definir los casos de América Latina, élites políticas que de alguna manera subordinan su función a los intereses de potencias extranjeras y en perjuicio de su propia población. Por eso se llaman lumpenoligarquías o lumpenburguesías. Y por último, ¿qué es clase trabajadora? Para mí es un sujeto que se forma en la propia experiencia histórica de las personas que trabajan por cuenta ajena y que a medida que esa experiencia va sedimentando procesos sociales, económicos y culturales, se convierten en un actor político capaz de impulsar transformaciones sociales profundas. Ahora sí que sí, llegamos por último al cuestionario. Lo primero que te pregunto es un libro de referencia para ti. Los Miserables, de Víctor Hugo. ¿Una canción? Podríamos citar el Cadillac Solitario de Loquillo, por seguir con los 80. Y ahora voy a hacer trampas porque te tendría que preguntar una película, pero como sé que eres muy cinéfilo, te pregunto tres películas de referencia para ti. Juan Nadie, de Frank Capra, Queimada, de Pontecorvo. Oh, ¡qué maravilla! Y podríamos decir Danzad, danzad malditos, de Sidney Pollack. Pues ahora sí que sí llegamos al final. Lo primero vamos a recomendar el libro que tienes con Manolo Monereo por un nuevo proyecto de país, muchas ganas de hincarle el diente, y te entrego la taza de la tuerca que hay que coger con la mano izquierda y te invito a que brindes mirando esa cámara por lo que tú quieras. Bueno, pues yo brindaría porque en 2020 pueda haber un cambio político en España favorable a los sectores populares de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.